Buenas tardes. Pareciera que estamos acá interesados en el deseo. Estuve leyendo, ¿no? Como ya quienes estuvieron en otras charlas saben que mi inspiración primera tiene mucho que ver con lo que completan en los formularios, ¿no? Como de ahí empiezo a conversar. Y me gustaría que toquemos juntos una primera sensación acerca del deseo, que es que el deseo no es una experiencia del yo. Y es muy loco, porque en muchos de los comentarios que habían dejado ahí en los formularios que completaron para estar acá, se hablaba de contactar con un deseo auténtico, ¿sí? De reconocer los deseos. Y por eso me parece importante empezar diciendo que el deseo no es una experiencia del yo. Entonces, ¿qué es el deseo? Primero que nada, el deseo es una sensación, o sea, algo que se da en el cuerpo que está profundamente condicionado por la cultura y por la herencia. O sea, por lo que ya nacimos sintiendo que es deseable o que no es deseable. ¿Sí? Y gran parte de nuestra domesticación humana tiene que ver con empezar a reconocer qué es lo deseable y qué es lo no deseable. Y el deseo además tiene una particularidad, que es que se configura a través de la imagen. O sea, esta cultura y esta herencia que traemos genera imágenes de lo deseable e imágenes de lo no deseable. Me vienen estas representaciones, estos cuadros, ¿no? De que se habla mucho de lo que era deseable en términos de principalmente de corporalidad de la mujer, lo que fue siendo deseable en cada época, que ya de por sí es curioso, que en general está más ligado al cuerpo de la mujer y no tanto al de varón, pero no vamos a entrar ahora en eso, pero sí en que hay una configuración visual de lo deseable. Y que o sea, lo que casi siempre venimos haciendo los humanos es vivir ciegamente la configuración de lo deseable como vivencia ciega o como rechazo de eso que nos dicen que hay que desear. No nos dicen que sentimos que deseamos. O sea, el deseo es anterior a las construcciones morales, construcciones de mandatos, por eso lo traigo bien desde ahí, o sea, porque realmente tengo la sensación de que deseo esto. ¿Sí? Realmente siento que está este deseo o que no está. Por eso es un territorio tan complejo, ¿sí? Porque es muy total la sensación de quiero esto, no quiero esto otro. Entonces decir que eso viene condicionado es un viaje. Entonces la primera sensación de que el deseo no es personal es que el deseo es lo que colectivamente se impone como deseable.
lo que colectivamente se impone como no deseable. Y dentro de los movimientos colectivos de lo deseable y lo indeseable, en general, se generan polarizaciones de lo deseable y lo indeseable. ¿Sí? Entonces, podemos sentir que lo deseable de un lado de la polaridad es crear una familia y tener un trabajo estable y tener... Entonces voy a sentir un deseo muy profundo hacia cualquier experiencia o relación que crea que puede alimentar, consciente o inconscientemente, ese registro de lo deseable que es lo estable de una familia, de un trabajo, etc. Y va a ser indeseable cualquier experiencia que traiga algo que desestabilice esas construcciones. Del otro lado de la peli podría parecer como deseable la libertad. ¿Sí? Y todo lo que apoye la libertad. Cualquier cosa que apoye la libertad. Por ejemplo, liberarnos de las tendencias de nuestro cuerpo físico. Liberarnos de las construcciones morales, culturales. Liberarnos de lo que sea, básicamente. Entonces, de un lado tenemos lo estable y del otro la libertad. Entonces, son lados deseantes que en general van a tender a antagonizarse, a proyectarse como antagónicos. Y entonces, dentro de nuestra configuración de cuerpos deseantes, vamos a querer alimentar uno de estos lados excluyendo el otro de estos lados. Y vuelvo a esto. La particularidad de hablar de deseo es que creemos que es algo muy total del cuerpo. Sí, es total de un cuerpo condicionado. El deseo no es algo personal. El deseo es una construcción colectiva de lo deseable y lo indeseable. Entonces, cuando nos posicionamos, inevitablemente, dentro de uno de estos dos lados de lo deseable o lo indeseable, generamos una trayectoria del deseo que se retroalimenta constantemente en la experiencia. Hermosa pregunta, Franco, vamos ahí. Si no es personal, ¿por qué es tan diverso? Yo diría que no es tan diverso. Yo diría que si hilamos profundo, en general es bastante poco diverso. Justamente porque todo deseo entra dentro de grandes corrientes de deseo que no son muchas. Eso, deseo, experiencias que me conectan con la libertad, experiencias que me conectan con la intensidad, relaciones que me conectan con la libertad, con la intensidad. Voy a poner relaciones, experiencias casi como sinónimos. Experiencias, relaciones que me conectan con el placer, experiencias, relaciones que me conectan con la seguridad, ¿sí? Pero hay como una especie de que me conectan con el poder, ¿sí? Pero no hay tanto en el deseo. Justamente al ser algo muy arcaico del cuerpo, no hay tantos caminos. Es uno de los niveles donde el deseo es una experiencia de lo colectivo, de lo deseable y lo no deseable. A ver eso, traigan más sensaciones con esto porque no quiero ir tan rápido y a veces me manijeo y voy muy rápido. No quiero que pase eso, ¿no? Como quiero algo de eso, de registrarnos en estos pulsos y pulsos de deseo colectivo que configuran algo que después sentimos que es absolutamente individual, como lo es el deseo. Bien, entonces,
eso que creemos que es personal es la participación dentro de una trayectoria que viene dada colectivamente. Y en general, lo que los humanitos hacemos es movernos ciegamente dentro de esas trayectorias. Hay, ¿sí? Otra posibilidad. Pero hay un riesgo también en esa otra posibilidad, que es vivirla simplemente como el deseo de liberarnos de las trayectorias del deseo. ¿Se entiende esa paradoja? Cuando estamos ahí, lo único que estoy haciendo es generando otra trayectoria para el deseo de liberación, de libertad, que es liberarme del sometimiento del deseo colectivo. Y eso es una fantasía, no existe liberarnos de ese movimiento. El deseo es una sustancia energética, vamos a decirlo, que vive en el cuerpo como procesador energético de las experiencias. Entonces, lo que podemos hacer como un primer movimiento es empezar a reconocer esta cualidad colectiva del deseo, ¿sí? Y empezar a indagar en cómo es el movimiento de la energía del deseo en nosotros, entendiendo que está atravesado por estas pautas colectivas. ¿Sí? Entonces, cuando me aparece esa sensación de deseo, de quiero ir hacia allá, en vez de actuar ciegamente, yendo o reprimiéndolo, darle curso a una circulación que no va y tampoco se detiene. Esa es la práctica del Tantra, básicamente tiene que ver con eso. Sí, como con con reconocer el deseo como algo que creemos que es un movimiento que sí o sí va hacia allá, y entonces lo tomamos como algo que se da acá, en el presente del desear. Ahí Romy trae esto de siento cómo me atraviesa la identidad, elegir qué desear para sostener mi imagen, y vuelvo a lo que dije al comienzo, de que el deseo es imagen, ¿no? Entonces, claramente, la imagen desea, y es lo deseado. Entonces, cuando cuestionamos el deseo, estamos cuestionando toda nuestra identidad. O sea, nuestra identidad es básicamente una tendencia deseante. Y ahí en lo que trae Matías, lo loco es que estos deseos colectivos se instalan fisiológicamente en los cuerpos. ¿Cómo se evita esto? Justamente la perspectiva que traemos en el Tantra es esto no se evita y no tiene por qué evitarse. Porque querer evitar eso es solo construir un nuevo deseo. El Tantra, a diferencia de otros caminos como el budismo, que propone retirarse del deseo, dice, exploremos la cualidad deseante, las construcciones deseantes, exploremos el deseo como cualidad energética que está en el cuerpo, pero no como un actuar ciegamente hacia lo deseado. ¿Se entiende esa diferencia? Porque ahí está la clave de todo el camino del Tantra en relación al deseo. Y ahí es donde se pueden abrir panoramas diferentes para el deseo, que básicamente tienen que ver con lo singular frente a lo colectivo. Pero no es lo singular que anula lo colectivo, ¿sí? Es lo singular de cómo lo colectivo se configura en esta experiencia singular y encuentra actualizaciones posibles. Sigo leyendo. Sí, también está eso. Ahí en lo heredado está todo el condicionamiento en relación al deseo. Es como llegar a lo mismo a diferentes caminos en relación a lo del budismo. Hasta ahí. ¿En qué sentido? El budismo, cuando plantea la retirada del deseo, y el deseo como la
la cualidad del sufrimiento humano, el Tantra ahí es donde se planta y dice, espera, no es el deseo, sino el deseo carente. ¿Sí? Que en el Tantra tiene el nombre de raga. El deseo carente es ese actuar ciegamente en las direcciones de un deseo colectivo que siempre se basa en la falta. Como me falta, voy hacia allá, a ver si lo completo. El otro movimiento, cuando empezamos a reconocer que es diferente la sensación en el organismo de estar deseando, que es un movimiento energético, a operar ciegamente hacia lo deseado como impulso o represión, cuando empezamos a generar realmente ese puente y el deseo empieza a ser una experiencia plena en sí misma, porque ya es una sensación presente, se empieza a revelar otra cualidad del deseo, que es el deseo como creación, como potencial creador. No deseo porque me falte y necesito completar, sino que deseo como experiencia de la vida estando creando. Y tampoco es personal. Tampoco es personal porque no es yo quiero crear esto porque me benefician esto. No. Vuelve a ser algo que simplemente sucede a través mío. ¿Sí? Y es, a ver, ¿cómo doy lugar a lo que la vida quiere crear a través mío? Y esa creación no es binaria, como lo es el deseo carente, que siempre es binario. Siempre necesita estar excluyendo lo no deseable y permaneciendo en lo deseable. La creación vital, el deseo como creación vital, es una experiencia de totalidad, de plenitud. Ya no sé ni cómo nombrarlo esto, ¿no? Porque es muy misterioso, porque no es ubicable. El deseo cuando nace de la carencia es muy fácil de ubicar. No, porque lo que yo quiero es esto, no, y esto no, esto. En cambio, cuando es la vida, es algo que ya está sucediendo. Es algo que ya está sucediendo. Es como si fuese que lo que deseo es lo que está haciendo ahora. Y no porque lo haya premeditado, simplemente porque está sucediendo. Deseo que sea este momento como está siendo, sin agregarle ni quitarle nada. Y en este desear intensamente esto que está haciendo, solo puede haber creación del momento que está haciendo. El deseo creador es no solo personal, totalmente. Porque soy y no soy yo. Y ahí es donde todo esto es tan difícil de nombrar y de comunicar. ¿Sí? Em, quiero traer dentro de esto algo muy tangible que en otros formularios he leído algo de no estoy pudiendo conectar con mi deseo. No estoy pudiendo conectar con mi deseo. Yo siento que cuando no podemos conectar con nuestro deseo, entre comillas, primero en esta perspectiva ya hay un deseo. Porque nunca puede no haber un deseo. Y el deseo es no conectar con mi deseo. Eso ya es, ¿no? Como puedo estar deseando, no deseando. Bueno, hay una pasión por lo que es, ¿sí? Y al mismo tiempo, o sea, como que me siento como si fuese todo muy nebuloso acá, como que son sensaciones muy claras de estar plenamente acá.
¿no? Como en lo que estás, como, estoy deseando esto que está haciendo. No hay recorte, ¿sí? Cuando es un deseo, cuando el deseo es creación, no hay recorte. Entonces cuando digo no estoy conectando con el deseo, no sé cómo conectar con el deseo, etcétera, no es más que otra cara del deseo. Y al mismo tiempo es real que puede la energía estar totalmente bloqueada por X o por Y, ¿sí? Pero que forman parte de corrientes deseantes también. Por ejemplo, en mi caso personal, eso, cuando practiqué muy profundamente el budismo, creyendo que el camino tenía que ver con retirarme de lo deseante y tenía un gran deseo de no desear, paradójicamente, llegué a ese punto de total depresión del organismo donde no había vitalidad ni para ir al baño, más o menos. Y ahí es donde cambié de camino y elegí el Tantra, pero además donde pude tocar eso, es el lugar donde el deseo es circulación, ¿no? Y cuando dejamos que la vida circule en nosotros, ahí empieza la creación. Sigo leyendo. Yo a veces siento que el deseo colectivo, que parte de la carencia, suele opacar el deseo personal. Yo siento que no existe el deseo personal. Que eso que llamamos deseo personal no es más que otro deseo colectivo. Y que lo único que existe es el deseo colectivo vivido desde la carencia o el deseo colectivo vivido desde la creación, desde el potencial creador. Pero siempre es el deseo colectivo. Y si hay algo de que el deseo colectivo de la carencia suele anular en un nivel el deseo colectivo creador, pero a la vez asumir que deseo lo carente cuando estoy en la carencia es empezar a abrirme a lo creador. Ahí está el milagro, como dice Luz. Hay un texto tántrico muy antiguo de hace 1500 años, se llama Spanda Karika, que trata principalmente sobre el deseo. Mientras tanto, hablen perfecta. Deseo lo que aún no sucede, o todo ya está en mí, deseo desde la mente. No sé. Darle espacio para que circule esa sustancia poderosa y se manifieste más auténtica, posiblemente. Me resuena más universal que colectivo en caso de deseo creador. Bien. Voy a hacer una síntesis de todo eso. Lo que nos permite pasar del deseo carente al creador es la conciencia de la existencia de ese deseo. ¿Dónde nace el deseo? Primero que nada, quiero que hagamos contacto. Esta parte me encanta. Con cómo ya empezamos a desear un deseo no carente como algo de lo cual carecemos. Porque casi que solo conocemos el deseo carente y a la vez no. Pasa que al deseo creador lo llamamos más como inspiración. ¿Sí? Y no hay una receta y no hay una preferencia. ¿Sí? Y el Tantra, una de las bellezas desgarradoras que tiene es que no hay una preferencia. No es mejor el deseo creador que el deseo carente. Son partes. Son partes de nuestra experiencia humana. Y sí, y cuando nos reconocemos todo lo que deseamos desde la carencia, empieza, pero no solo es reconocer lo que deseamos, digo, eso es abstracto también, es, quiero eso que está ahí, lo quiero con toda mi sed, y al mismo tiempo, eso no es real. Y es real a la vez, pero no es real como deseo personal. Entonces, cuando puedo reconocer eso,
me detengo en esa fuerza deseante que está en mí. ¿Sí? Repito eso, me detengo en esa fuerza deseante que está en mí, la retiro del objeto deseado y empiezo a transformarla en creación. Y la creación puede tener que ver con ir por ahí o no, pero nunca es solo eso. Siempre es más, como más amplio. Y ahí tiene que ver con esto que pregunta Alberto, de dónde nace el deseo. Y yo voy a decir, el deseo nace del deseo. El deseo nace del deseo. Y puede nacer del deseo como retroalimentación de esa carencia que busco llenar y que nunca lleno, o como retroalimentación de ese deseo como fuerza creadora del momento que está haciendo. Y ahí es donde entra en juego esto que traía Romy de la imagen, de la identidad fijada, porque entonces, cuando dejo entrar ese deseo que cuestiona mi autoimagen, empieza la creación también. Siento que el deseo creador se entrega al impulso presente, liberándose de esperar algo diferente. Percibo el deseo aquí como canal creativo vital que se manifiesta. El deseo como potencia creativa. El deseo creador no puede ser canalización, habitar la creación que no parece ser mía, sino que viene de algo superior. Hermoso. Voy por partes. Yo la sensación que tengo es que nos acercamos al misterio cuando hablamos de deseo creador. Y que cada vez que nos acercamos al misterio, hay una necesidad de entender el misterio que no se puede dar. Que no se puede dar. El misterio no se puede entender ni está ahí para ser entendido. Lo único que podemos es vivirlo, es desearlo. Entonces, podemos reposar o reparar en la intensidad de desear el misterio que está haciendo ahora, sin poder etiquetarlo, sin poder ubicarlo. Porque o sea, hay algo que todo el tiempo está queriendo, es esto y no es esto, ¿no? Sí, el deseo creador es una canalización y también es propio, ¿no? Porque a donde algo se fija, inmediatamente ya negamos lo otro. ¿Sí? Entonces, el deseo es la experiencia más propia que podemos tener y a la vez no tiene nada de propio. ¿Pero cómo? Y sí, y habitar esa paradoja es el desafío. Y habitar esa paradoja en vínculo es el desafío de los desafíos. Porque es entender que juntos compartimos em, trayectorias de deseo que a veces coinciden y a veces no, y que cuando coinciden en general nos gusta y cuando no, no, pero que continuamente están dialogando complementariamente y que no se puede definir. Vuelvo a esto, o sea, yo la sensación que tengo, que entiendo ahora mi confusión de hace un rato, es que, claro, cuando hablamos de deseo creador no se puede fijar nada, solo está el misterio. Lo que crea es el misterio. ¿Dónde nace el deseo? En el deseo del misterio, en el misterio que está creando cada momento. Pero esto es muy incómodo de sentir, porque la única forma de estar en este misterio es con una sensación de que todo tiene un sentido de alguna forma. Aunque en general ese sentido que todo tiene no me guste, no coincida con mi deseo. ¿Sí? Entonces ahí es donde puedo tocar una fuerza, ¿sí? Que es infinita porque ya no estoy
usando mi energía para sostener un deseo, para sostener una imagen que me gusta sostener de mí, sino que de pronto mi energía está disponible para el encuentro con el instante, con el misterio que está vibrante en cada instante. Y de pronto cuando tengo esa energía disponible para ese encuentro, aparece la magia, aparece la belleza, aparece la creación, aparece el dolor, aparece la intensidad. Todo es misterio acá, ¿no? Y aparece la carencia como parte del misterio de existir y está perfecto. Entonces, y no hay resignación, no, digo, hay como una voz muy fácil que me parece en la mente que me dice, pero entonces es resignar. Y yo creo que al revés, que la resignación es vivir ciegamente los impulsos reactivos de un deseo colectivo condicionado por la carencia. Eso es la resignación. ¿Sí? Alcanzar esa imagen de éxito que compramos. Esa es la resignación. Pero querer liberarse de esa imagen es lo mismo. Entonces me pregunto, ¿puedo desear al mismo tiempo lo estable y lo cambiante? ¿Puedo desear al mismo tiempo la seguridad y la aventura? ¿Puedo desear al mismo tiempo lo cerrado y lo abierto? Ahí está el misterio. Y es en vínculo también. Cuando yo quiero esto y vos querés esto otro. ¿Puedo reconocerme al mismo tiempo en los dos deseos? ¿No? Entonces, volviendo a la intimidad del cuerpo deseante, en principio siento que sí hay un movimiento muy necesario, que es encontrar ese lugar, que no es ni el impulso ciego, donde el deseo es algo que me lleva puesto y simplemente opero, y está el éxito y está el fracaso, y simplemente vivo eso ciegamente. Y tampoco es decir, ah, no, pero ese es un deseo impuesto, entonces yo estoy acá siendo Buda que no deseo. No, no, tampoco. Es, es los dos a la vez y es ninguno a la vez. ¿Sí? Porque puedo jugar cualquier deseo, es un juego. Es un juego. Puedo jugar el deseo este o el deseo aquel. Y a la vez hay como una especie de registro muy profundo donde puedo tocar qué está siendo lo más auténtico de mi ahora. Pero que no es personal tampoco, es como una sensación muy misteriosa, pero de estar acoplando con el instante. ¿Sí? O sea, el Tantra es el constante arte de aprender a danzar con el misterio de cada instante. Y para eso necesito estar abierto a todas las posibilidades del instante. ¿Sí? Y ese estar abierto a todas las posibilidades del instante es soy, deseo, sucediendo ahora en el deseo de esto que es. Voy un poquito más arriba que no leo desde hace un rato. Hay desear lo que está haciendo, más sentir que no hay logro ni meta, que el objetivo no es satisfacer el deseo, no hay nada allá lejos, sino la vida deseando otra vez mío, cosquillas en el útero. Bien, va por ahí, y a la vez, bueno, todo lo que acabo de nombrar de la resignación, que no es eso. Es que si quiero ir, puedo ir, pero ya es un juego, ¿no? Ya no es una carencia, ya es un juego posible. Y no hay nada que no sea un juego posible para el Tantra. Ir, quedarme, estar, abrir, cerrar, digo, todo es posible. La curiosidad puede ser una buena herramienta para conectarnos con el deseo. La curiosidad es deseo. La curiosidad es deseo, el deseo es curiosidad, o interés, o foco de lo que es. Entonces, sí, ya no es lo que me falta, sino lo posible. Eso es un viaje.
Tengo una sensación. Me sale nombrar el deseo como un vacío vital. Y a la vez me pregunto, es eso en realidad también, si en todo esto que estuve diciendo hasta ahora sobre el deseo, están contempladas sus preguntas en relación al deseo. Como quiero que tengamos un momento para que pregunten lo que quieran sobre sus deseos, su deseo, no sé, lo que quieran traer sobre el deseo, pero eso, no sobre el deseo, sobre su deseo. A ver si hay algo ahí más para tocar. Y si después tengo ganas de que hagamos un movimiento. Así que cuéntenme primero si quieren que nombremos algo más sobre sus deseos. Trae acá Paula esta pregunta sobre el registro corporal de cómo cada deseo está en distintas partes del cuerpo. Falta vacío como motor, me suena mucho a psicoanálisis. Está buenísimo, sí. Y a la vez yo siento que la falta y el vacío son dos cosas muy distintas. O sea, la falta es claramente un vacío que quiere llenarse. Y creo que hay otro vacío que es el que no está intentando llenarse, sino que simplemente está ahí vibrando. Mm. Ujú, el misterio. Bien, vamos a jugar un ratito. Les voy a proponer que simplemente nos tomemos un momento para levantar la mirada de la pantalla, quienes están mirando la pantalla, y empecemos a dejar transcurrir la mirada por el espacio en el que estemos. Y simplemente en este espacio empezar a ver cómo me estoy vinculando con todo lo que me rodea. ¿Sí? A partir del registro del deseo. ¿Hay algo en este entorno que despierte mi deseo? ¿Hay algo que no? Que despierte mi rechazo, que es la otra cara del mismo deseo. Y como si en este simple transcurrir de la mirada pudiese ir generando una intimidad con mi propio caudal deseante. Y lo vamos a empezar a respirar. ¿Sí? O sea, voy a mirar y ahí donde mi mirada necesita quedarse un poquito más, voy a hacer una respiración bien profunda por la boca. Ya sea donde algo me trae deseo o donde algo me trae rechazo. Y como si en esa respiración profunda pudiera al inhalar tomar eso que estoy mirando a través de mi boca y al exhalar pudiera volver a devolverlo al ambiente. ¿Sí? Entonces la mirada sigue transcurriendo y cada tanto se posa en algo que me genera más o menos deseo, más o menos rechazo. Y lo voy a tomar con la inhalación y devolver con la exhalación. Les voy a invitar a seguir un rato más con esta propuesta de exploración de esta fuerza que llamamos deseo.
una experiencia bien concreta en el vínculo con lo que ahora hay en el espacio que estás habitando. ¿Qué tomás cuando tomás algo de esto atractivo o rechazable? ¿Qué dejas cuando te devolves ahí? ¿Cómo es tomar lo rechazado? ¿Cómo es tomar lo deseado e ir haciéndolo parte? Entonces ahora vamos a hacer otro movimiento que al inhalar lo vas a tomar y al exhalar es como si dejaras que en la exhalación se expanda hacia todo tu cuerpo. Entonces, el deseo ya no es eso que está allá, sino esto que crece acá. ¿Sí? Y te voy a invitar a cerrar un momento ahora los ojos. Cerrar un momento los ojos. Y en cualquier vínculo deseante que hayas establecido recién, quedarte ahora como una sensación interna. Y te invito a seguir respirando, respiraciones profundas por la boca. Y ver este movimiento, ¿sí?, que se da en vos. Y situarte únicamente en esta energía. El deseo como una fuerza que circula en vos. Dice el Spanda Karika, en la ardiente intensidad del deseo retirado del objeto, lo contemplado se une con quien contempla. Se da un sagrado temblor en el corazón del tántrica. De poquito les invito a ir abriendo los ojos, volver acá un momento. Mi intención con esta práctica, si bien breve, es simplemente empezar a darnos cuenta de esta posibilidad de tomar como algo presente en mí ahora eso que creo que necesito conseguir afuera. O eso que creo que necesito evitar afuera. ¿Sí? Y cada vez que está el deseo, comprenderlo
como posibilidad presente también. Que lo único que necesito es dejarlo entrar como posibilidad. Y no es lineal. Es simplemente dejarme reconocer en eso que está ahí, que creo que está afuera. Pero no es lineal. Mm. Nos quedan unos últimos ratitos para compartir registros, sensaciones, quien quiera. Ahí en el chat, yo la sensación que tengo un poco igual es de esto, de tocar unos bordes donde la palabra está en el límite de sus posibilidades. Porque siento que cada palabra inmediatamente sitúa la experiencia en algo polarizado, ¿sí? Entonces, repito esto, no se trata de no ir ni de que no quedarse, sino como una trayectoria del deseo muy diferente a la que estamos acostumbrados, porque es como un deseo en la totalidad de lo que está haciendo. Que en el fondo, en alguna forma, lo único que estamos deseando todo el tiempo es esa completitud. Puesta como tal experiencia, como tal relación. Pero lo único que estamos deseando todo el tiempo es la completitud de estar acá ahora en todo lo que somos. Y la vida solo nos está ofreciendo posibilidades para reconocernos en esa completitud. Bueno, vamos a ir concluyendo esta charla. Espero que les haya servido. Gracias por haber deseado estar aquí compartiendo. Mi deseo es que nos cuestionemos los caudales de deseo heredados y al mismo tiempo los honremos. Y que en ese misterio aparentemente contradictorio simplemente nos maravillemos. Hasta pronto, corazones.